todos, bienvenidos a Ciencia Cotidiana, el podcast donde explicamos temas médicos y científicos de forma clara y accesible. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los anticoagulantes, presentado por Marcel de León, Rubí Morel, Rachel Gianot, Anilisi Rosario y Amanda Luna. Bien, y para esto debemos saber qué son los anticoagulantes. Los anticoagulantes son lo que llamamos guardianes del flujo sanguíneo. Y ustedes dirán por qué son guardianes. Bueno, la razón es que estos medicamentos inhiben o evitan lo que es la formación de coágulos o trombos en los vasos sanguíneos. Esta función lo hacen mediante lo que son diferentes factores de coagulación. Estos actúan sobre estos dependiendo de cuál fármaco sea, va a actuar sobre un factor de coagulación diferente. Entonces, esa es la única función que tienen los anticoagulantes como tal. Bueno, realmente es curioso porque esa habilidad que ellos poseen de poder evitar la formación de coágulos o trombos es lo que le permite ser héroes silenciosos en diferentes situaciones médicas, ya que, por ejemplo, esos evitan la formación de coágulos en venas profundas, evitando lo que es la trombosis venosa profunda en pacientes inmovilizados o con cirugías recientes. También estos evitan la migración de coágulos hacia los pulmones, evitando lo que son las embolias. Y ya por otro lado, en casos de personas que ya tienen enfermedades o padecimientos o coágulos formados, como es personas con embolias pulmonares, entonces esto es lo que va a ayudar es a evitar complicaciones de dichas situaciones. También en pacientes con arritmias estos se suelen administrar para evitar que se formen accidentes cerebrovasculares y más complicaciones como tal. Además, esto también se suelen utilizar en personas con implantes de válvulas cardíacas artificiales y también se suelen utilizar en ciertos casos de insuficiencia cardíaca para evitar complicaciones como tal. También debemos de saber que los anticoagulantes se pueden clasificar de dos formas, orales e inyectables. Dentro de los orales encontramos lo que son los dependientes de vitamina K, los inhibidores directos del factor 10 activado y los inhibidores de la trombina. Entonces, dentro de los dependientes encontramos la warfarina y dentro de los inhibidores de los factor 10 activados encontramos la rivaroxaban y dentro de los inhibidores de la trombina podemos encontrar el dabigatran. Bien, entonces, dentro de los inyectables, estos se van a clasificar en heparina, no fraccionarios y no de bajo peso molecular. Bien, dentro de los de bajo peso molecular podemos encontrar lo que son la exoparina y la daltaperina. También debemos de saber que en el caso de los inhibidores de la trombina, estos pueden ser tanto orales como inyectables. En los orales encontramos la dabigatran y los inyectables podemos encontrar la argatroban. Bien, y les damos paso a mi siguiente compañero. Bien, luego de una ardua investigación podemos determinar que los mecanismos de acción de la heparina tenemos que esta no va a actuar por sí sola, sino que se va a unir a la antitrombina y esta va a hacer su función más rápido. Cuando la heparina y la antitrombina se unen, pues la antitrombina va a cambiar su forma, pero también se va a acelerar su proceso. Cabe destacar pues que la heparina más larga pues es la que cumple con estos rasgos. Tenemos también la warfarina. La warfarina, esta lo que va a hacer que va a bloquear una enzima de la vitamina K para que así se reduzcan entre 30 a 70%. Tenemos el dabigatran, pues este se va a convertir en dabigatran en el plasma. El dabigatran pues va a bloquear de manera competitiva y reversible entonces el sitio activo de lo que es la trombina. Esto implica que el fibrinógeno no produzca entonces fibrina. Entonces aquí lo que se va a detener ya es la activación de la coagulación,
se va a detener la reducción de la activación de las plaquetas. Y por último tenemos el rivaroxaban, apixaban y edoxaban. Estos pues van a inhibir lo que es el factor 10 activado y ya tanto libre como asociado al coágulo. Esto es lo que van a disminuir lo que son la producción de trombina. Entonces, se va a impedir o se va a ir reduciendo lo que son las plaquetas que se forma entonces fibrina y van a prevenir entonces el coágulo. Lo dejo. Bueno, ya hablando un poquito de lo que hace nuestro cuerpo con el fármaco, que es la farmacocinética, en el grupo de los anticoagulantes parenterales que encontramos la heparina, el fondaparinus y las heparinas de bajo peso molecular, que como mencionaba Rachel, pues están en los heparina y también está la dalteparina. En este grupo, como su nombre lo indica, se administran por vía parenteral, ya que estos no se absorben en la mucosa gastrointestinal. En cuanto a la heparina, esta cuando se administra por vía intravenosa, esta tiene su acción es inmediata. En comparación cuando se administra vía subcutánea, que aquí hay un retraso de 1 a 2 horas en su inicio de acción. En cambio, en la fondaparinus y las heparinas de bajo peso molecular, estas sí se absorben uniformemente cuando es vía subcutánea. En cuanto a la vida media, la heparina tiene una vida media de más o menos 1, 2.5 y 5 horas. Esta varía dependiendo de la dosis que se administra. En cambio, en el fondaparinus y las heparinas de bajo peso molecular, estas tienen una vida media mucho más larga que la heparina. Esta puede ser de 4, 6 y 15 horas. En cuanto a su eliminación, la heparina es captada por el sistema monocitos macrófagos y ya luego los metabolitos inactivos se eliminan a través renal, es decir, por la orina. En cuanto a los antagonistas de la vitamina K, que como mencionaba Rachel, encontramos la warfarina. Acá tiene una biodisponibilidad casi completa cuando es administrado vía oral, intravenosa y rectal. La warfarina se administra como una mezcla racémica. ¿Y qué es eso de mezcla racémica? Esta mezcla es como es cuando hay cantidades iguales de dos enantiómeros, que es un 50 y 50, donde estos isómeros ópticos, donde son en la warfarina S y la R, la warfarina S tiene una potencia mayor de 3 a 5 veces que la warfarina R. La eliminación ya de la warfarina es mediante es directamente sin recibir cambios por la orina, y su vida media varía de 24, 25 hasta 60 horas, pero su duración, es decir, puede durar de hasta 2 a 5 días. Ya por último están los anticoagulantes orales directos, que como mencionaba Rachel, pues aquí encontraremos una subclasificación, que están los que inhiben la trombina y los que inhiben el factor 10 activado. En cuanto a los que inhiben la trombina, que encontramos el dabigatran, tiene un inicio de acción en 2 horas y su vida media ya va a variar entre 12 a 14 horas. El dabigatran se administra 2 veces al día en un formato de cápsula, y alrededor del 80% se absorbe se absorbe y se excreta mediante la orina, y mayormente tenemos que tener precaución cuando hay pacientes con insuficiencia renal, ya que las dosis de dabigatran se deben de reducir o ajustar. Y por último, los que inhiben el factor 10 activados, que encontramos los fármacos que terminan en satán, el rivarosatán, el apixaban y el edosatán. Estos, cuando se le administra a pacientes con disfunción renal, se debe de hacer una evaluación de la función renal una vez al año o con mayor frecuencia, ya que la exposición de estos fármacos aumenta cuando hay una insuficiencia renal. Y como cualquier medicamento, los anticoagulantes también tienen sus contraindicaciones, y una de ellas es que no pueden administrarse a personas con hemorragias activas. ¿Por qué? Repiten el nombre. Anticoagulantes. Son anticoagulantes, por ende no debemos de administrarse a personas con hemorragias. Y bien, otra de las contraindicaciones de esta es que no debe de administrarse a personas con problemas graves en el hígado o los riñones. Tampoco la warfarina no debe de administrarse a embarazadas. Está totalmente contraindicada porque tiene un efecto teratogénico. Y bien,
Los anticoagulantes también requieren supervisión médica constante porque tiene un efecto, tienen ciertos efectos adversos. ¿Cuáles serían esos efectos adversos? Bien, en cuanto a esos efectos indeseables que se pueden generar a partir de estos medicamentos, o sea, esos anticoagulantes, está lo que bien estuvimos mencionando, la misma heparina, que prácticamente va a hacer ese sangramiento. Ese es el primer efecto indeseable que se puede producir. Además, pues en pacientes, por ejemplo, que se estén tratando ya sea con heparina, debido a ese trombolismo venoso, pues puede producir esa hemorragia. Y también puede ser por una causa subyacente, dígase un traumatismo que haya sufrido el paciente, también una cirugía previa, entre otros. Además, encontramos a la warfarina, que estuvimos mencionando que es el antagonista de la vitamina K, que prácticamente también va a tener ese efecto indeseable de que va a producir esa hemorragia. Pero también esta va a estar contraindicada contra esa embarazada, como lo estuvo mencionando mi compañera Rachel, que esto es debido a que puede producir tanto esos defectos de nacimiento, principalmente en el feto, en cuanto a ese sistema nervioso central, y también puede provocarle a esa embarazada un aborto. Además, pues tiene también otros efectos indeseables, como por ejemplo esa necrosis en la piel que puede generar en el paciente, dígase de 3 a 10 días luego de que esa warfarina pues fue aplicada en el paciente. Y ya dentro de otros efectos, por así decirlo, tóxicos en cuanto a esa warfarina, pues está este signo muy curioso que es el signo del dedo morado, que prácticamente al paciente pues se le torna como que esos dedos y también la planta de los pies de color pues azul, y esta pues puede aliviarse cuando se le pone o se le coloca al paciente las piernas arriba, reduciendo así pues con ello la presión. Y puede, dentro de otros efectos que puede generar la warfarina, se encuentra esa anorexia, la alopecia, náusea, vómito, también esos cólicos abdominales, entre otros que pueden surgir. También tenemos a esos anticoagulantes orales, dígase principalmente el dabigatran, que va a hacer esa hemorragia como un efecto secundario que va a surgir. Pero principalmente en pacientes que son pues envejecientes, esos ancianos que pues tengan una fibrilación auricular. Entonces puede producir esa hemorragia. También el dabigatran va a tener un efecto bastante similar a la warfarina en cuanto a estos pacientes se refiere. También tenemos al inhibidor del factor 10 activado, que aquí tenemos tanto el apisaban como el edosaban, que prácticamente también va a tener ese efecto adverso de la hemorragia en este tipo de pacientes, y va a haber una tasa disminuida como alrededor del 50% menos que se va a producir esa hemorragia con este tipo de medicamentos. Entonces, prácticamente se van a recomendar más porque no van a tener como que tanta hemorragia, tanto intracraneal, y en especial con el apisaban, que no va a producirme esa hemorragia digestiva como pueden producirlo los otros anticoagulantes. Bien, luego de toda esta grata información sobre los anticoagulantes, podemos confirmar que efectivamente estos sí son guardianes del flujo sanguíneo, como dijimos en un principio. Ya sin más nada que agregar, gracias por su sintonía y los vemos en el próximo capítulo. Chao.